Zona Éxitos. Y muy en sintonía con el tema que estábamos discutiendo en el bloque anterior del programa. En estas cápsulas de ciudadanía vamos a seguir hablando de movilidad, pero ya desde la perspectiva ciudadana, de la vialidad y el tránsito como una de las formas de expresión de ciudadanía. Y para hacerlo tenemos en línea telefónica a Celia Herrera, quien es ingeniero, presidenta de la Sociedad Venezolana de Ingeniería de Transporte y Vialidad, y además es miembro de la Comisión de Infraestructura de la Academia Nacional de Ingeniería y Hábitat. Profesora Herrera, es un gusto inmenso conversar con usted. Bienvenida a Zona Éxitos. Bienvenida. Buenos días, muchísimas gracias, un placer. ¿Cuáles son quizás esas, cuando pensamos en ciudadanía, todo el mundo imagina esas campañas que típicamente se hacían en nuestro país sobre respetar los semáforos, los cruces peatonales, pero ¿qué está detrás de esas normas de convivencia que permiten armonizar algo tan cotidiano y que nos toca a todos, tan transversal en una sociedad como es el tránsito? Bien, pues lo importante en el tema del espacio público dentro de las ciudades es ese código no expuesto, sino que está implícito en el quehacer ciudadano, está representado en esos aspectos de responsabilidad compartida que supone preservar los espacios en las condiciones en que a todos nos gustaría disfrutarlos. Quizás la eventualidad de la pandemia por la que acabamos de pasar tan terrible puso en evidencia esa necesidad de contar con el espacio para poder socializar, que hace parte de nuestra cotidianidad y que enriquece tanto la parte física, espiritual, como la parte de la armonía del ser ciudadano, ¿no? Y pues como les decía, es una responsabilidad compartida, porque si bien hablamos de ciudades, que es donde está concentrado en forma internacional la mayor cantidad de la población en esas áreas urbanas, pues hay una responsabilidad en términos de los gobernantes, de los funcionarios, de mantener los servicios, el mobiliario, el equipamiento urbano y garantizar el comportamiento cívico de los ciudadanos. Pues el ciudadano per se tiene unos valores éticos, morales que le invitan a comportarse como es debido. Y la verdad es que no nos damos cuenta, pasa desapercibido, pero en buena medida lo que estamos viendo es la gran reserva moral que todavía está dentro del ciudadano, porque hoy más que nunca hay una ausencia notable de fiscalización y control de tránsito por parte de los funcionarios, pero es el ciudadano el que decide detenerse en un semáforo porque la luz está en rojo, más allá de que no hay quien fiscalice, supervise o coloque una multa por una infracción. Esa gran mayoría que se detiene ante un semáforo, que se detiene ante un paso de peatones para ceder el paso, o que está presto a ayudar, a colaborar con una persona mayor que está intentando cruzar una vía, o una señora con un cochecito con un bebé. Ese tipo de gestos es lo que nos dicen que hay muchísimo compromiso por comportarse dentro del espacio público en condiciones de equidad y preservarlos de la mejor manera posible. Profesor Herrera, habla de los gestos de reserva moral que tienen cientos de ciudadanos, pero también están los que tienen esa costumbre hermosa de tocar la corneta cuando el semáforo está en rojo, o por ejemplo, un caso reciente que tengo. Yo vivo en una calle que tiene la oportunidad de o sigues derecho o cruzas a la izquierda, y el semáforo sigue derecho y tiene también la luz para cruzar a la izquierda. Señor Cristo, o sea, no es posible que uno se pare en el canal donde está el cruce a la izquierda y cuando el señor de atrás ve que está en verde, él decide que tiene que tocarme corneta. No, amigo, tienes que esperar que el cruce a la izquierda se encienda. ¿Qué pasa con eso? ¿Es una cosa de cultura ciudadana o también tiene que haber quien reparta el castigo? Yo estoy convencida que sin duda alguna esa anarquía que estás describiendo, que además no es nueva y es generalizada, y también he sido víctima de ese corneteo antipatiquísimo para que uno se cometa la infracción y se coma una luz, ¿no?
Yo estoy convencida de que esa anarquía está sobre la base de la impunidad y recuerdo mucho las discusiones del Comité de Señalización del Manual Venezolano de Dispositivos Uniformes para el Control de Tránsito, cuando comentábamos que si en este medio de esta anarquía, a falta de supervisión, inspección, a falta de que haya una sanción efectiva contra un infractor, cualquiera puede hacer lo que le venga en gana. Y si tráete un ciudadano ejemplar de Suecia, qué sé yo, Dinamarca, que se te ocurra, y ponlo a convivir en una semana y lo vas a tener haciendo lo mismo, parándose en las aceras, sobre las aceras, en las salidas de los estacionamientos, comiéndose las luces, circulando en contraflujo. El respeto a las normas también está sustentado en que hay una autoridad, hay quien ejerce esa ejemplarización que es necesaria a través de la sanción cuando se incurren en falta. Entonces, sin duda alguna que está haciendo falta eso, pero también hace falta mucha más cultura cívica a nivel de escuelas y de casa. Yo recuerdo mucho, por eso digo que no es nada nuevo. Yo iba a llevar a mis hijas al colegio en temporadas distintas porque no son de la misma edad. Y durante todo ese tiempo, de verdad que pasaba muchísima rabia viendo a los papás que llevaban a los hijos al colegio comiéndose la flecha, circulando en contraflujo, en corneteo horroroso, los transportes escolares con los niñitos amalgamados, metidos dentro de las unidades sin ningún tipo de resguardo. Entonces, cuando tú ves esas cosas, definitivamente hace falta la formación moral cívica desde la casa, porque se aprende y se educa con el ejemplo. Por eso es tan importante el ejemplo. No puede ser que una ley, por ejemplo, te diga, como de hecho es el caso, que todo vehículo debe circular con una placa identificadora en la parte delantera y trasera, y tú ves cientos de vehículos sin placa, pero además cuando los funcionarios del Estado, que son los que deben de dar el ejemplo del cumplimiento de las leyes, son los primeros que no la llevan. Ese tipo de cosas es lo que debe llamar a la reflexión. Hay que educar con el ejemplo, hay que ser coherente y consistente con lo que son las normas. Las normas son para todos por igual y no para el de turno que se le ocurra a la persona. Entonces, y ponerse también en el lugar del otro conductor o del otro peatón, y el ejemplo está en esos cruces en avenidas grandes en los que hay tráfico y si tú te atraviesas, o sea, no estás circulando, y si cambia la luz vas a quedar atravesado en lugar de esperar en tu esquina. Son los primeros los que se atraviesan, que después protestan cuando alguien les está trancando el paso y tienen ellos el derecho de pasar. Y estamos hablando de un tema muy significativo de fondo, que es la seguridad vial. Hay unos mapas interactivos de la Organización Mundial de la Salud que son aplastantes cuando uno revisa las cifras y segundo a segundo van pasando, van punto a punto del mapamundi, marcando las personas que son en ese segundo son víctimas de un arrollamiento, fallecen por algún tipo de siniestro vial, lesionados. Estamos hablando de un problema epidemiológico a nivel internacional, como es las muertes por siniestros viales. Celia, ha sido un gusto conversar con usted estos minutos en esta nueva sesión de Cápsulas de Ciudadanía en Zona Éxitos. Muchísimas gracias. Celia Herrera es presidente de la Sociedad Venezolana de Ingeniería de Transporte y Vialidad. 9:49, momento de hacer